buenas tardes. ¿Cómo van? Bueno, me presento, yo soy Natalie Marín, soy arquitecta, especialista en arquitectura interior e iluminación. Ya con una trayectoria larga de 14 años diseñando iluminación. Tengo una empresa que se llama Estudio Maca, es muy nueva, pero la van a ir conociendo. La idea hoy es que vamos a hablar de la iluminación emocional. La charla inicialmente se llama iluminación emocional, pero pensando como, bueno, si es emoción, ¿qué más vamos a hablar? Le puse al ritmo que la pongas, porque realmente la iluminación, cuando la vivimos, estamos hablando de una cuestión de intimidad, ¿cierto? Cuando pensamos más allá de que el espacio es netamente iluminar, vamos a pensar siempre qué quiere la persona, qué quiero yo, qué me gusta. Entonces hablamos al ritmo que la pongas, como la música. ¿A quién no le gusta bailar, cierto? Al menos uno internamente uno dice, qué rico bailar, así no sepa. ¿Cómo la bailo? ¿Cómo la sienta? ¿Cómo vivo la iluminación? Como yo realmente la quiera sentir. Y empezamos hablando de que hay luz natural y hay luz artificial. La luz hace visibles las cosas y creo que para todos es obvio que cuando hay ausencia de luz, que es oscuridad, obviamente no vamos a ver nada. Y dice, las emociones y sensaciones dependen del tipo de luz y su ubicación. Esto es un poco entrando al tema del espacio, como únicamente la iluminación nunca va a ser, iluminemos porque sí, no. Iluminemos para resaltar, iluminemos para emocionar, iluminemos para realmente vivir. Y empezamos hablando entonces de la iluminación natural. El 82% de las personas aseguran que la luz natural influye en su estado anímico. ¿Qué pasa cuando el día está súper gris? Ojo, hay algo muy importante dentro de toda esta charla y es, lo que yo voy a hablar acá es netamente lo que encontramos en libros, en internet, pero que esté claro para todos que no todos sentimos de la misma forma la luz. En este caso, esta información es, ¿quién se siente feliz cuando el día está gris? Pregunto, yo soy una. Mucho, ¿cierto? Nos gustan los días fríos, pero ¿a quién le gusta cuando el sol está así en todo su apogeo? Hay gente que se siente muchísimo más feliz cuando el sol está. Entonces hablamos de que de todas formas la luz natural en el día no se ve igual en todo el día. Entonces tenemos un día completamente soleado y se ve una luz más radiante, ¿cierto? Luego tenemos una luz como un intermedio a mediodía y luego al final de la tarde cuando ya todo empieza a opacarse. Nuestro organismo se comporta diferente dependiendo de ese momento del día también, que es cuando ya empezamos a hablar de todo el tema del ciclo circadiano. ¿Habían escuchado el tema del ciclo circadiano? Ahora que estamos hablando tanto del bienestar y de los espacios que nos generen todo lo que sea salud, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de ese ciclo circadiano es cómo en la mañana nos estamos sintiendo de una forma activos. Yo siempre digo esto como, sí, uno se despierta y tiene que estar activo, pero no, todos tenemos como sueño, entonces no todos nos vamos a sentir muy activos. Pero la lógica dice, cuando te levantas, estás activo para comenzar y a lo que va pasando el día, nos vamos cansando y preparando para el descanso, que es básicamente lo que vemos ahí en ese círculo de tiempo. Y algo muy importante ahí es cuando se empiezan a activar diferentes cosas en el organismo y es cuando vamos a entrar a trabajar ya con el tema de luz artificial. Si se dan cuenta y lo empiezan a analizar, seguramente que muchos ya lo han hecho consciente, sobre todo que veo muchas caras conocidas que han sido estudiantes míos y lo pueden ya decir, sí, lo hemos vivido, y es cómo a través del día la temperatura del sol también va cambiando. Y empezamos a hablar, me voy a pasar por acá, y empezamos a relacionar ese sol con las diferentes temperaturas de color de la luz. Entonces hablamos de la luz cálida, la luz neutra y la luz fría. Y se repite con el sol, ¿cierto? Ya en los espacios nosotros empezamos a trabajar de acuerdo a la actividad que se va a generar en los espacios. En este caso hablamos que tenemos una luz fría cuando estamos en la mañana,
casi hasta mediodía. Una luz neutra que ya la asociamos con el sol después de las 2 de la tarde. Y cuando cae la tarde, los atardeceres, la noche, ya empieza a ser una luz más amarilla, más naranja, hasta que hay ausencia de luz y tenemos la oscuridad. Y dice, captar lo mejor de la luz natural para reflejarlo en la luz artificial y mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. Es súper importante entender esta parte de si nosotros queremos seguir cuidando nuestro cuerpo, porque la iluminación es física, también el cuidado que nos da, tenemos que trabajar según también la dinámica del sol. Entonces empezamos a ver en los espacios, y esto es pues muy charro, llegamos a la oficina y tenemos luz fría, ¿cierto? Y todo el día en luz fría, entonces está uno activo. Y llega a la casa y sigue con luz fría, sigue igual de activo. ¿Y cuando descanso? Si cuando me acuesto estoy con la pantalla del celular, que también es una luz fría. Entonces, empezar a entender la dinámica del cuerpo, cuándo tiene que descansar y los colores de la luz, cómo vamos a ir haciendo que nos brinden ese descanso. Estas son las temperaturas que empezamos a conocer ya de forma de luz artificial. Tenemos luz cálida, luz neutra y luz fría. Siempre dicen, hay luz blanca. Blancos son todos. Tenemos blanco neutro, blanco cálido, blanco frío. Y lo que les decía ahorita, esto nos empieza a impactar emocional y físicamente. La relación que nosotros tenemos con la luz nos determina el estado de ánimo, la actividad del espacio y muchas veces nos ayuda a sanar internamente. Cuando hablamos de blanco cálido, es esa luz que encontramos amarilla en los espacios. Y ahí vamos a hablar de que es una luz que nos brinda armonía, calidez, descanso y relajación. Y está en un rango de 2200K a 3000K. Esos Kelvin son la medida en la que nosotros hablamos de la iluminación. Esa luz cálida es súper bonita, ¿cierto? A veces decimos como es la luz elegante, la luz que nos da sofisticación a un espacio, y sí, es un color de luz que hace que los espacios se vean más top. La usamos mucho en vivienda, todo lo que sean espacios residenciales, porque es una luz para el descanso, para la relajación. En espacios también de recogimiento, un templo, una iglesia, cualquiera de estos espacios que nos tiene que hacer a nosotros sentir confortables y sentirnos en un lugar que realmente tenga la condición para uno estar enfocado en lo que va a ir a hacer. Pero también es una luz para dar ciertos toques de elegancia y resaltar elementos dentro del espacio. ¿Eso qué hace emocionalmente? Que yo pueda sentirla, que no me tenga que arrimar a tocar cómo es la textura de ese muro. Si yo tengo una iluminación cálida, bien ubicada, puedo resaltar diferentes materiales. Ahí es importante entender que también el color de la luz me va a resaltar más algunos tonos de materiales. ¿Listo? Tenemos el blanco neutro, que está en un rango de 3500 a 4000K. Nos da balance, concentración y buen estado de ánimo. Siempre he dicho que es el nombre perfecto para esa luz. Nos mantiene neutrales. Es un color de luz que hay mucha gente, y eso va mucho en las edades, que dice, a mí me gusta la luz cálida. No, a mí me gusta la luz fría. Pero vení, ¿por qué vas a tener luz fría en tu casa si te acelera y te mantiene todo el tiempo como activo? ¿Qué tengo que hacer? No te permite descansar. No, es que veo más. Eso es netamente percepción. Y por eso vamos a hablar siempre de la iluminación como percepción al espacio. Puedo tener luz cálida y puedo tener luz fría, con la misma cantidad de luz. Puedo tener la misma cantidad de luz al espacio, pero está claro que la luz fría hace que el espacio se vea más amplio. Entonces ahí es cuando empezamos a hablar también de la psicología del color. Como la luz cálida nos hace sentir calor, y uno le pone una luz cálida y uno dice, qué calor, qué bochorno. Claro, es psicológico, pero muchas veces tú vas y tomas la medida y no hay calor realmente en el espacio, sobre todo con las nuevas tecnologías, ¿cierto? Puede que con las viejas sí ocurriera que botaban mucho calor hacia donde sale la luz,
pero con las tecnologías LED eso no ocurre. Esa luz neutra, ideal para espacios de trabajo. Hay una luz dinámica, se las voy a mostrar acá con esta lamparita. No sé si se alcanza a ver bien. Vamos a esta acá. Yo le puedo cambiar el tono del blanco. No se percibe acá mucho. Bueno. La puedo tener en blanco cálido o la puedo llevar hasta el blanco frío. Espérenme que ahí me estás atenuando. No me hagas quedar mal. Ahí, ¿sí ven? Es un blanco dinámico que lo que hace es cambiar en las 3 temperaturas de color. Una misma luminaria, entonces, claro, para los espacios, por ejemplo, de oficina, es una tecnología muy buena porque hace que la gente tenga bienestar dentro de esos espacios, se sienta más confortable dentro de esos espacios. Porque yo le voy a decir, mira, son las 8 de la mañana y empezaste a trabajar, necesitas estar activo, toma tu luz fría. Va pasando el día, vamos a pasar a la luz neutra para que la gente se sienta más tranqui. Y luego, a lo que se va acabando el día, vamos a ir migrando a la luz cálida con el fin de que la gente entienda que va a descansar. No hacemos nada si en la oficina le ponen esa tecnología y llega a la casa y tiene luz fría. No hacemos nada. Ideal que podamos empezar a entender y experimenten en ustedes. Ustedes llegan, hacen el experimento de cómo me siento con esta luz cálida antes de descansar. Se van a dar cuenta que dormir es más placentero y hay un sueño más profundo y reparado. Entonces, oficinas, universidades, espacios donde tenemos que hacer una tarea, donde hay que entender que necesitamos concentración, vamos a tener esa luz neutra. Y la luz fría es una luz entre 5000 y 6000 K que alerta, activa, estimula y da enfoque. Un poco como la neutra, pero esta sí es netamente concéntrese. Bueno, algo que no les dije ahorita. ¿Qué pasaba entonces entre la luz cálida y fría? Queda la neutra. Si la persona dice, es que me encanta la luz fría, yo le puedo ir diciendo y contando los beneficios de pasar a la luz cálida. Listo. ¿No quieres cálida? Usa luz neutra. Empiezan a haber cambios dentro del espacio. Uno, se va a ver más elegante como hablamos ahorita. Y dos, obviamente, empezamos a tener en ese espacio un poco más de sentirnos en hogar. La luz cálida hace sentir más ese hogar. Y entonces en la luz fría vamos a hablar de hospitales, pero también es importante que si yo tengo un espacio donde todos los acabados son fríos, blancos, grises, azules, la luz fría hace que ese espacio se vea más bonito, más llamativo y también da la sensación de asepsia, de amplitud. A mucha gente le gusta la luz fría por eso, porque siente que le ilumina más. Como dijimos ahorita, no es que ilumine más, es la percepción y psicología del color la que hace que se sienta que está más. Y acá vamos a hablar un poco del tema de color. Lo anterior era para comprender, y creo que muchas personas ya lo han escuchado, pero en el tema del color todavía estamos muy, como que nos encanta ver cosas de colores, pero no nos atrevemos a usarlas porque pensamos que caemos en lo mañé, ¿cierto? Coloquialmente hablando, sentimos que vamos a caer en algo mañé. No es eso, es entender muy bien para qué me sirve cada color, qué hace cada color en mí, pero también en mi espacio, ¿cierto? Muchas veces decimos como, esa luz rosada. Y uno se imagina esa luz rosada como en un espacio que no es tan atractivo. Y uno dice, no, yo eso no lo usaría en mi casa. Pero cuando entendemos los beneficios y lo que internamente puede hacer la luz, uno dice, quiero una lámpara de colores para todos los días, decir, hoy voy a estar feliz, hoy quiero que me dé hambre, hoy quiero tal cosa, ¿cierto? Eso empieza a hacer la luz en nosotros. La percepción de cada individuo será la encargada de la emoción. Por eso hablábamos ahorita que la iluminación es una cuestión de intimidad. Acá no estamos hablando de
esta es la verdad absoluta, no. Muchas veces yo hago la pregunta, ¿usted qué siente con la luz amarilla? Uno puede sentir felicidad, otro puede decir, no, eso me duerme, qué calor, ¿cierto? Cada uno va a sentir algo diferente con el color de la luz. No para todos puede ser lo mismo, pero sí hay un análisis psicológico donde dice el color de la luz, qué es lo que puede significar. Por ejemplo, la luz amarilla dice que activa la memoria y estimula el sistema nervioso, promueve la creatividad y la comunicación. Yo voy a hacer la pregunta y si quiere pegan el grito por ahí. ¿Qué sienten ustedes con la luz amarilla? Alegría. ¿Qué más sienten con la luz amarilla? Calor. Sueño. Son muchas cosas, ¿cierto? Una vez dijeron hambre. Y sí, el color amarillo está relacionado con los espacios de comida. La luz verde tiene un efecto calmante sobre los sentidos, equilibra y armoniza. A veces pensamos que es la luz azul, pero en realidad es la luz verde la que nos hace eso en el interior. ¿Qué sienten ustedes con esa luz verde? Tranquilidad, paz. ¿Qué más pueden sentir con la luz verde? ¿Cómo? Frescura. Piensen en un espacio completamente lleno de verde. Es un poco lo que nos pasa con la naturaleza, ¿cierto? La naturaleza recarga. Eso pasa con la luz verde. La azul. Ya sabemos que en los fríos, cuando hablamos de los blancos, la luz más blanco frío, que es un poco más azulosa, es la que tiende a activarnos. En este caso dice, transmite frescura, fuerza y responsabilidad. Nos mantiene activos. Entonces, a veces hacen recomendación que para los niños descansar es muy bueno tener la luz azul, pero no, la luz azul realmente empieza a activar y no promueve al sueño. La luz rosada o violeta aporta energía y glamour al ambiente. Por eso les decía yo ahorita, uno no piensa como, ay, le voy a poner una luz rosada a mi espacio. Uno dice, ¿qué es eso tan mañé? Pero realmente sí le da elegancia al espacio. No tiene que ser llenarlo, no. Algo muy sutil que nos permita dentro de ese espacio tener ese toque de sentir, acá hay energía. ¿Se han dado cuenta en las discotecas cuáles son los colores de luz que usan? Rojo, rosado, ¿cierto? Es por eso, porque quieren darle un poco más de estatus a sus espacios también. ¿Qué pasa con la luz roja? Nunca es aburrido e incluso puede aumentar el metabolismo. Ayuda al descanso segregando melatonina al cuerpo. ¿Qué sienten ustedes con la luz roja? Además de pasión, que mucha gente siente es pasión cuando se le habla de luz roja. ¿Qué más pueden sentir? Sueño, sí, sueño. De hecho, es un color de luz que deberíamos usar antes de dormir, porque miren lo que dice ahí. Aumenta el metabolismo y ayuda a segregar melatonina en el cuerpo. Entonces, claro, si me está ayudando a segregar melatonina, lo que estamos haciendo es realmente diciéndole al cuerpo, prepárese para descansar bien, para tener un sueño reparador. Entonces, esta debería ser la luz que tienen los niños. Yo tengo una vecina que yo me asomo al balcón y la habitación del niño tiene luz roja. Y a veces me asomo y yo digo, ¿serán estudiantes? ¿Han escuchado mi charla? Porque hay muchas luces rojas ya después de las 7 de la noche. Pero cuando vemos el tema del ciclo circadiano, nos dice que ese tema de la melatonina, en el momento que más se activa es a las 9 de la noche. Entonces, a las 9 de la noche, hasta las 5 o 6 de la mañana más o menos, el cuerpo debe estar o en luz roja o en ausencia de luz para poderle ayudar a que eso suceda. Y la luz naranja es el color de la felicidad y la innovación. Si se dan cuenta, muchos de los espacios ahora de trabajo están utilizando el color naranja, no en la luz, en los objetos que hay en el espacio, porque realmente esto es lo que hace sentir. Entonces, claro, si yo pongo ese color de luz, ¿qué sucede? Voy a sentir felicidad. Y hay mucha gente que su color favorito es el naranja. Y uno dice, ¿pero por qué? La gente responde, es que me da felicidad. Yo me siento más alegre, más espontáneo y todo cuando tengo el naranja. ¿Qué otro color piensan ustedes que les puede generar algo diferente? Yo creo que pasamos por todos.
Pero finalmente la idea, y ya vamos a ver unos espacios, pero la idea con esta charla es entender qué hace cada color en el ser humano, porque muchas veces nos quedamos solamente en los blancos y decimos blanco frío, blanco cálido. Ni siquiera usamos el neutro, ¿cierto? Nos vamos al frío y al cálido. Ahí es algo importante y es, pues acá hablando en ese tema, cuando vayan a utilizar, que quieran combinar los blancos, no se vayan a los extremos. Que frío y cálido no, frío y neutro, neutro y frío. Eso le da armonía al espacio y también hace que el ojo, recuerden que dijimos, la luz fría hace que el espacio se perciba más amplio, ¿cierto? Y la luz cálida más cerrado. Y hay un tema de adaptación del ojo, entonces también, si hago ese contraste, el ojo va a estar constantemente haciendo el tema de dilatar y contraer la pupila, y eso nos puede dañar también la vista. Y acá empezamos a hablar entonces de ese contraste y vamos a ver espacios únicamente con color. Ese color que quisiéramos todos utilizar, pero nos da miedo atrevernos. Pero es como cada uno de estos espacios, miren que también hay algo muy bonito y es como nosotros podemos a partir de un concepto decir, la luz emana de la tierra, esto es un concreto y eso es un mensaje súper poderoso para el proyecto, para el cliente, de decirle qué puede significar la iluminación dentro del espacio para que se convenza de se va a ver bonito, es estético, pero también de, entonces con este morado, ¿qué es lo que vamos a sentir con el morado? Elegancia, ¿cierto? Ese lugar, pues imagínense uno entrando por ahí, no, la pasarela. Y el otro lugar, que tiene un amarillo, empezamos a hablar de ese recogimiento y perfectamente puede ser un templo religioso, de cualquier religión, pero muchas veces también nos limitamos a llenar por llenar el espacio de luz y no empezamos a experimentar, porque finalmente el color es eso, de sentirlo, de ubicarlo, vivirlo, a ver qué nos pasa. El rosado o rojo, ¿cierto? Ya esto es más tirando a rojo, pero ¿qué pasa en un espacio de estos? Imagínense todo lo que quieran, pero es un espacio para el descanso. Pero este también es un espacio para sentarnos a conversar, a comer, ¿cierto? Miren que hay muchos restaurantes ahora que lo único que hacen es ponerte una vela en el centro de la mesa y alrededor generan una atmósfera de color que es lo que hace que uno quiera permanecer en ese lugar. Entonces, claro, se sale uno de lo convencional, le da un plus al proyecto, pero también al ser. Le estás haciendo y permitiendo que viva los espacios de una forma distinta. ¿Qué pasa en un gimnasio? Luz azul por todos lados, ¿cierto? Que es la que nos mantiene activos. Pero si se dan cuenta acá, dependiendo del momento, yo puedo complementar con un color adicional que lo que nos permite es sigue activo, y eso en spinning pues que es todo el mundo en la clase diciéndole qué es lo que tiene que hacer y muévase, claro, activo. Se está acabando la clase, vamos a relajarnos y vamos a poner una luz más roja, ¿cierto? Muchas veces las clases de spinning son al final del día, entonces también nos ayuda a que las personas empiecen a concientizar del descanso. Seguramente que esto mucha gente no lo hace consciente, pero internamente su cuerpo lo está entendiendo. Ahora, si lo hacemos consciente, obviamente vamos a lograr entender muchísimo más hacia dónde es que tenemos que empezar a pensar y a diseñar esos espacios desde la luz. Esto es un proyecto muy bonito, hay un diseñador, él es un artista a la luz que se llama James Turrell y él maneja los proyectos de esta forma. Si se dan cuenta, acá hay muchos stand también de iluminación que nos están ofreciendo diferentes experiencias y eso es lo que él hace, darnos una experiencia con la luz y es un lienzo completamente blanco, pero cuando uno se mete a ese espacio empieza a sentir. Y les digo, yo visité un proyecto de esos y pues obviamente uno sabe quién es y yo llegué y me puse a llorar y todo, pero tenía en ese momento un color rojo. El color rojo también, y eso es importante decirlo, las personas que sufren de depresión no deberían usar luz roja ni luz azul. Deberían estar buscando la naranja, la amarilla, ¿sí? Hay que necesita descansar, nos vamos a la luz verde con esas personas, pero es importante también decirlo. Entonces, estos espacios es
Espérenme que hay otros referentes, enseguida les cuento esa historia. Pero, por ejemplo, en un baño, ¿qué pasa cuando yo le pongo color a un baño? El baño es el lugar más íntimo de cualquier persona. Si yo le pongo un color a ese espacio, le estoy haciendo terapia a mi cuerpo completo, o sea, lo estoy lavando, lo estoy purificando, estoy haciendo todo con mi cuerpo. Ahora, si le hago un baño de luz, hay muchas personas que tienen ahora el tema de meditar, ¿cierto? Conozco quienes lo hacen dentro del baño también la meditación. Ese momento es su momento y es el único como en el que puedo estar solo todo el día. Si yo le hago un baño de luz, me voy a dormir, tengo una luz roja, me acabo de despertar. Obviamente, si ustedes ven en las imágenes, esto tiene también un acompañamiento de iluminación funcional, ¿cierto? No se queda solo en el color. Cabe aclarar, ¿cierto? Todos los espacios tienen ambos temas, una iluminación emocional y una iluminación funcional. Esto es otro ejemplo. Esto es muy bonito, lo que les decía ahorita, que la luz también nos permite sentir esas texturas. Y hay algo importante también a tener en cuenta y es, dentro de los espacios deberíamos tener la activación de los sentidos todo el tiempo. Entonces, si yo coloco la iluminación de esta forma, no tengo ni siquiera que tocar para saber cómo se siente, ¿cierto? Por ahí que dicen, dime que eres arquitecto, sin decirme que eres arquitecto. Y es uno tocando todos los materiales a donde llega. Con la luz no hay necesidad ni siquiera de hacer eso. Yo puedo tener la iluminación rasante, la iluminación separada y dirigida. Eso también hace parte de las emociones que se generan al interior, pero acá queríamos enfocarlo pues al color. Este es el ejemplo de una iglesia. Entonces, si miramos esta primera imagen, uno dice, un templo, una iglesia, vamos a ir a rezar, la religión que sea, ¿cierto? Pero cuando empieza a haber un cambio de color, toma una connotación diferente ese espacio. Si vemos es azul, un teatro. Si vemos la verde, ya empieza uno, ¿qué será lo que van a hacer allá? Y cuando vemos esa rosada, ya podemos estar pensando hasta en una discoteca, ¿cierto? Entonces, cómo el color de la luz realmente hace que el espacio también se perciba distinto. Otra vez, es una cuestión de intimidad pensada desde la percepción de cada persona. Un lienzo en blanco que puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Yo puedo ubicar acá, simplemente es una exposición, otra vez lo que decíamos ahorita, cómo la luz nace, fluye y se apropia de ese espacio, no necesitamos más. Yo muchas veces en proyectos digo, es que voy a poner acá una obra de arte, pero no sé cuál. Hagamos una obra de arte de luz, que cuando tú la mires, te sientas conectado con tu espacio, ¿cierto? Y eso deberíamos estarlo pensando en cada proyecto. Y acá pues un poco ya para concluir, y hablamos de que la iluminación finalmente estimula, evoca, provoca e incita. Esas son 4 palabras claves que nosotros deberíamos buscar en todos los proyectos que se cumplan, sobre todo cuando son proyectos de, los íntimos, pues, residenciales, donde yo estoy diseñando para la esencia de una persona. Cuando yo diseño para la esencia de una persona, tengo que decir, no todo el mundo se estimula de la misma forma, ¿cierto? No todo el mundo se va a sentir feliz, eufórico de la misma forma. Tengo que entender bien esa persona para saber cuál es el color, cuál es la posición de la luminaria, qué efecto quiero darle a ese espacio para que realmente se sienta de cada uno. Y cerramos con esta frase, la luz es el ingrediente mágico. Si ustedes se dieron cuenta en todos los referentes que vimos y lo que hablamos, hace o modifica un espacio. Como solo el color de la luz nos puede decir que ese espacio es una iglesia o una discoteca. Es uno de los elementos más importantes en los interiores, lo que hablábamos desde el principio. Un espacio con ausencia de luz es completamente oscuro. ¿Y para qué voy a invertir en un espacio donde no lo voy a iluminar si realmente no voy a resaltar nada? Gracias. ¿Preguntas? Por acá. Ya te va a pasar el micrófono. Hola, buenas tardes. Una preguntita.
Una preguntita nomás. En proyectos, ¿cómo haces para manejar tú lo que es la luz? Porque algunas veces puede ser espectacular el manejo de la luz y te hace muy importante los espacios, pero algunas otras veces peleas con la luz porque te cambia tu color de muros, tu color de espacios que quieres desde el inicio del diseño, tenerlos, o que el cliente quiere cierto determinado color, por ejemplo en la sala o en el comedor, y cuando le coloca la luz, te cambió totalmente el color de todos los muros. Ahí hay un tema muy importante y es la reproducción del color. No es únicamente el tono de la luz, sino también la reproducción cromática. Esa es un porcentaje que nos da cada fabricante y la verdad, cuando eso pasa, que se distorsiona, que eso se le llama metamerismo, se distorsiona el color de la luz, es porque tiene un porcentaje de reproducción cromático muy bajo. Entonces, independiente del espacio que sea, nosotros necesitamos garantizarle a ese cliente, a ese usuario, una buena reproducción de color. Una buena reproducción de color ahora es, la verdad, superior al 90 y siempre te dice el producto mayor al 90. ¿Qué pasa? Muchas veces delegamos esa tarea de la compra del producto a alguien que no tiene el conocimiento en esto y ahí es donde decimos, prendió y esto perdió todo sentido, ¿cierto? Entonces sí, muy bueno que estén en la charla porque aquí en estos espacios es donde uno empieza a entender mucho sobre todo este tema que no se ve como en academia, ¿cierto? Entonces, ahí lo más importante es el tema de la reproducción de color. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Qué tan cierto es que la luz neutra no afecta los colores del espacio? Es decir, de las maderas o de las pinturas que tengan, ¿qué tan cierto es ese tema? Realmente no es que no lo afecte, ¿cierto? Lo que decíamos ahorita. Si la pintura, por ejemplo acá ustedes ven que hay sillas naranjas, sillas verdes, sillas azules, hay gris, ¿cierto? Si yo pongo una luz cálida, ese naranja se va a ver hermoso. Miren cómo se ve esta base que está en un tono cálido, ¿cierto? Pero ese azul no se va a ver tan llamativo. El verde en el que están sentados, se puede ver muy bien, en cálida. Pero el del espaldar no, porque es más frío. ¿Qué pasa con la luz fría? Entonces el azul lo vamos a ver hermoso y el naranja ya no lo vamos a ver tan lindo. La luz neutra, por eso les digo yo que el nombre le queda perfecto, porque sí neutraliza un poco más, pero no te va a resaltar las bondades del color ni del material. Literal, neutraliza. Otra pregunta. Hola, tomando en cuenta la frase que mencionaste de el diseñar para la esencia de la persona, ¿cómo se puede llegar a filtrar esa información para yo decir, a ver, tal luz es para esta, tal luz es para la otra? Tomando igual en cuenta lo que habías dicho, que las personas con depresión tal vez no se les puede dar ciertas luces y uno no va a llegar, tal vez tienes depresión o cosas así, ¿no? Entonces, ¿cómo se filtra esa información para poder tomar en cuenta eso? Pues si hay algo ahí claro y es que nos volvemos psicólogos. Entonces tenemos que encontrar las preguntas precisas para llegar a eso. Cuando tú hablas con una persona que sufre de depresión, eso se nota en las preguntas que vas a empezar a filtrar. Entonces, obviamente uno tiene que preguntarle, ¿cómo te sientes mejor? ¿En la luz fría, en la luz cálida? ¿Cuáles son los colores que mejor te hacen sentir? Y ahí tú puedes deducirlo, porque una persona que sea depresiva, literal, como en la película de Intensamente, ¿qué color tiene tristeza? El azul, ¿cierto? Entonces, inmediatamente una persona con depresión, la luz azul le intensifica ese sentimiento. Entonces, nunca te va a decir, me gustan los azules. Pero yo pienso que también estamos ahora con el tema ya normalizado, ¿cierto? Sobre todo por lo que estamos hablando ya de inclusión, y ayer hubo una charla súper buena del tema de inclusión a los nuevos diseños, donde las personas ya son más abiertas a contar cuando sufren de estas enfermedades y trastornos, ¿cierto? Si no te lo dicen, con toda seguridad que en el proceso de diseño tú te vas a ir dando cuenta, pero es encontrar las preguntas claves
para uno decir, por eso te digo, es que nos volvemos psicólogos, para uno deducir que le puede o no le puede estar pasando una crisis depresiva. Más preguntas. Natalia, trabajo en una clínica de oftalmología y hay usuarios de baja visión, ¿sí? Hay un tipo de iluminación que se sugiera, por ejemplo, para las salas de espera, o es más aplicar el tema de los colores, digamos, a las paredes o a la iluminación, y digamos que en el tema de la movilidad de ellos en la ruta, ya sea de la entrada de la clínica hasta el consultorio, digamos, en el trayecto de algún espacio de la clínica, hay un tipo de iluminación que sugieras, digamos, en cuanto a que sea en el piso o a cierta altura para que les ayude con la movilidad dentro de este espacio. En este tema de los pues, consultorios oftalmológicos, ¿qué busca uno normalmente en cualquier espacio? Es el efecto del deslumbramiento, ¿cierto? Que creo que es un poco lo que estabas ahí hablando. No es tanto de niveles, porque si hablamos de niveles, las clínicas necesitan niveles de iluminación muy altos. Pero yo sí le puedo dar a ese espacio, por medio de luces indirectas, una cantidad de luz suficiente. Y sí, para circulaciones, luces guías bajas, porque a mí la norma me pide en circulaciones es al piso. Entonces, que yo vaya caminando y finalmente vaya a ver. Entonces, ahí lo único es cómo disminuir ese efecto de deslumbramiento por medio de las luces indirectas. También está que a mayor edad de las personas necesitan muchísima más luz. Entonces, sí, que eso también lo deben de indagar, quiénes son los que más habitan ese espacio para llegar a esos niveles. ¿Más preguntas? Bueno, muchas gracias. Sigue una charla de Liliana Gutiérrez para que aprovechen y por allá está y se queden también, que va a estar muy interesante y habla mucho de ese ser.